Uno de los retos en el crecimiento espiritual de algunas personas o muchas personas es precisamente la distinción entre lo que es la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y quiero, ¿verdad?, tener la oportunidad a través de esta intervención poder arrojar luz y tal vez, ¿verdad?, traer un poco de dirección y enfoque a las personas que pudieran estar abrazando este tipo de controversia. Y quiero compartir entonces tres principios que debe usted considerar para que pueda entonces tener mejor sintonía con lo que es la voluntad de Dios para tu vida y el propósito de Dios para tu persona, términos que estaré en breve explicando. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos a ese proyecto, ese plan relacional personal que Dios tiene con el individuo que no es negociable. Esa voluntad está expresada en la palabra de Dios. Todo argumento, toda doctrina, toda enseñanza que vaya contrario a lo que es lo que está establecido en la palabra de Dios, se puede automáticamente considerar que es opuesto a la voluntad de Dios. Por eso es que es bien importante cuando hablamos de la voluntad de Dios, son propósitos y principios inmutables, como por ejemplo, todos estamos llamados, ¿verdad?, a abrazar la salvación por medio de Jesucristo, lo cual significa la única forma de ser reconciliados con Dios es a través de la figura de su Hijo. Por eso el evangélico está llamado a arrepentirse y abandonar lo que es las creencias, lo que son doctrinas dentro del movimiento evangélico o protestante que se oponen a los principios de la palabra de Dios, porque muchas veces está cargado de doctrina de hombre, de legalismos, y abrazar la voluntad de Dios. El católico está llamado a abandonar toda doctrina, toda enseñanza que se oponga a la palabra de Dios y en alguna manera sea oposicional a esta reconciliación que Dios invita a todo hombre a través de la figura de su Hijo. El mismo Cristo advirtió: nadie tiene acceso al Padre si no es por el Hijo, y por lo tanto el testigo de Jehová, el mormón, el musulmán, el evangélico, el católico, si te das cuenta, todos estos son ejemplos de religiones, denominaciones, están llamados al arrepentimiento y a convocar y entrar y construir una relación de reconciliación con Dios a través de la figura exclusiva de su Hijo Jesucristo. Ahí usted tiene, ¿verdad?, va entendiendo cuál es la voluntad, el propósito, el proyecto de Dios personal para el individuo que no es negociable. Otros principios asociados a la voluntad de Dios es la promesa o el concepto para algunas personas. Pues si Dios es mi proveedor, esa es la promesa, esa es la semilla. ¿Por qué yo batallo todavía con la promesa, con la idea, con el concepto de que me siento desprovisto? Por lo tanto, estoy llamado a construir esa voluntad, construir de ese concepto, de esa promesa, de esa semilla, convertirla en una convicción. Si Dios me salvó por la fe, no por mis obras, ¿por qué estoy tan enfocado en ganar la aprobación de Dios o ganar inclusive la vida eterna basada en mis buenas obras o el desempeño? Cuando ya Dios declaró que lo opuesto al desempeño y las obras no es aceptable para Dios. O sea, la salvación del alma es un regalo de Dios que yo recibo por fe, no por mi desempeño. No hay nada que yo pueda hacer. No hay ninguna buena obra que yo pueda llevar a cabo que Dios vaya a aceptar, lo vaya a aceptar como un depósito, como un layaway, como una oferta compensatoria para ganar ese favor de Dios o la salvación de mi alma. Esa obra fue un sacrificio exclusivo y completo y perfecto a través de Cristo en la cruz. Por lo tanto, nada de lo que yo puedo traer es aceptable para con Dios. O tercero, si Dios me perdonó a través de la confesión por la fe, ¿por qué me veo yo obligado a estar abrazando lo que son prácticas y conceptos de ser penitente, de flagelarme, de estar coqueteando con lo que es la culpa o con la vergüenza, si la aprobación y el perdón es automático? La Escritura me dice, y esta es la voluntad de Dios, que si yo confieso mis faltas
Si me arrepiento y lo confieso directamente a Dios, Dios me dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarme de toda maldad y toda iniquidad. Y ahí usted se da cuenta de lo que es el concepto de la voluntad de Dios. Todo va dirigido a cómo atender la relación personalizada entre Dios y el individuo. Poderoso.